Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles en esta noche. Hoy es 10 de julio de 1810. Eso habrían dicho hace 13 213 años. años. Pero no, en 2023. 2023 podemos decir que hoy nos reunimos para conmemorar una fecha realmente importante, muy importante para la historia. Siempre hemos dicho que para la historia de los socorranos, pero yo lo que quisiera hoy es que entre todos ayudemos a reivindicar esta fecha para darle hoy la importancia, la connotación La real, dimensión. exactamente, una dimensión distinta, una dimensión que es, a mi modo de ver, la justa. Y yo me atrevo a decir, junto a mi invitado para esta noche, el profesor José del Carmen Rangel, un educador apasionado por la historia, que esta fecha es de capital importancia para Latinoamérica, por lo menos para Colombia, por lo menos para lo que hoy consideramos nuestro concepto de nación. Entonces, hoy, 10 de julio de 2023, esto es Editorial Comunera, soy Víctor Solano y como siempre, me complace, como todos los lunes a las 6 de la tarde, compartir este espacio. Y como les decía, nuestro invitado, el profesor José del Carmen Rangel. Profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Con muchísimo gusto, dispuesto a, en lo que me sea posible, Claro. explicar un poco las cosas de tipo histórico relacionadas con este 10 de julio, que en el año de 1810 marcó el comienzo de la independencia de Colombia. Fue el primer acto formal escrito, Sí. porque parece que antes de ello Hubo otros hubo episodios. otros episodios donde se gritó viva la independencia, incluso aquí en Santander, en Málaga, en Sí. San Gil, en Simacota, en fin, Chima, parece que en otras partes, pero formalmente como acto escrito, y que este documento se encuentra aquí el original en nuestra Casa de la Cultura, Horacio Rodríguez Plata, pues es el elemento o es la circunstancia de tipo histórico que, como decimos orgullosamente en el Socorro, con este paso se dio inicio formal a una declaratoria de independencia. Perfecto. Pues ya oyeron, es el profesor José del Carmen Rangel, un educador, repito, apasionado por la historia. La gente le suele decir que es un historiador. Y sí, es un historiador en ejercicio. Puede que no tenga ese título, pero desde su perspectiva de las ciencias sociales que las ha abordado, pues se ha ganado una posición de legitimidad, de credibilidad dentro de nuestro entorno y a mi modo de ver, una de las personas que más saben en nuestro país de esa historia, de esos capítulos de la historia que tiene que ver con la insurrección de los comunes o de los comuneros, pero también justamente de lo que años después sería todo ese proceso, un largo proceso eh, de insurrección, de construcción del concepto de nación y por supuesto a lo que hemos llamado desde los textos de historia, desde los textos escolares, la independencia de Colombia. La independencia definitiva, ¿no? La independencia definitiva, por De cierto. 1810, perdón que te interrumpa Sí, un poquito, de 1810, ese primer paso formal con un correcto. documento escrito de independencia, con ello se inicia un largo proceso Sí, que va a durar de 1810
hasta el 7 de agosto de 1819, Correcto. cuando en la batalla de Boyacá, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y un ejército fabuloso de patriotas logran ganar la independencia y la libertad de Colombia. Ujú. Entonces, Socorro tiene, es más, en el 7 de agosto de 1810 hubo un batallón de socorranos presente en la batalla de El 7 Boyacá. de El agosto 7 de de agosto, 1810. 19, 19. claro, en la batalla de Sí, Boyacá. sí. Es decir, Socorro Había un estuvo, contingente de socorranos. se habla de un batallón, Un el batallón batallón. de socorranos, Ujú. unos 600, es lo que te Muchos. hombre. Es un altísimo porcentaje para Un 2000 que alto hubo a porcentaje ver de la de la población. población, de soldados que estuvieron parados allí en Sí, el puente de Boyacá. sí, sí, sí. Ahora, profesor, eh, para los colombianos, para el común de los colombianos, la fecha que ha sido significativa, que ha marcado un hito, ha estado alrededor del 20 de julio de 1810, el famoso episodio El de la grito. pedida del florero de Llorente en Santa Fe de Bogotá, ¿cierto? En una casona que aún hoy se conserva en toda la Séptima, esquina, exacto, de la Plaza carrera de Bolívar. séptima, en la Plaza de Bolívar, coronando la Plaza de Bolívar, haciendo marco con el Palacio de Ujú. Justicia, la Catedral, el edificio del Congreso, el Palacio Líbano, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se enquistó en la historia ese episodio con más fuerza que lo que ocurrió acá en el Socorro? Pienso que ¿El centralismo tal vez? sí ha habido tendencias, ha habido de pronto en la historia de Colombia intereses de historiadores que Sí, desean profundizar algunas cosas de sus intereses y desconocer de pronto lo pertinente a otras partes. correcto. En el caso de que estamos comentando del 20 de julio, en mi humilde concepto, pues sí hubo un evento, pero en ningún momento fue de la misma magnitud histórica que lo sucedido aquí en el Socorro. Porque entre otras, no fue un evento escrito, No, no quedó allí un acta de eso. sí quedó un acta y sí hice esto, pero se asimilaron las autoridades virreinales del momento, se incrustaron con unos patriotas y no pasó más de conformarse una especie de junta que no pasó absolutamente a No tuvo la mayores en nada trascendencia. que la de Socorro. Exactamente. Aquí en Socorro sí hubo la trascendencia por algunos elementos como estos. A ver, Aquí en el Socorro había un territorio que era el territorio de lo que era la provincia de Socorro, sí. por supuesto, su capital, la ciudad de Socorro. Que para entonces incluía Tunja. No, tal vez no alcanzaba porque Ok, ese era otro corregimiento. ok. El corregimiento de Socorro iba hasta hacia Vélez, hasta Mogotes y por supuesto toda esta parte de lo que es Del Santander y sur una de parte de Santander. Boyacá. Ujú. Estamos entonces tratando de explicar que lo sucedido aquí efectivamente sí trasciende mucho más, porque aquí hay unos elementos muy concretos. Primero, aquí se expulsaron las autoridades españolas que gobernaban y mandaban aquí en el corregimiento de Socorro, Sí, para que el común de nuestros oyentes, radioescuchas y televidentes y demás me entiendan, sí, nos entiendan. El común de los socorranos quiso imponer un criterio de independencia. Y entonces aquí, indudablemente, se firmó un documento escrito de independencia, que sí. es el acta de independencia, Ujú. formalmente. Aquí se expulsaron las autoridades españolas que gobernaban aquí en el Socorro y en su reemplazo, esos socorranos nombraron autoridades que irían a ser los representantes de ellos. Y además, Mm. aquí, a los pocos días,
se hizo la primera constitución política de Colombia y de América Latina el 15 de agosto, es decir, Muy estamos pocos hablando días, del 10 de julio a un prácticamente un mes y 5 días, se legalizó una constitución política. Por eso se habla también de Socorro como una capital del constitucionalismo. Sí, efectivamente. Aquí se consolidó todo un proceso. Repito, había una población, un territorio, se eligieron gobernantes y se tenían unas leyes que se aplicaban aquí. Eso es una nación, eso es una Claro. independencia. Profesor, justamente aclarémosle también a nuestra audiencia, cuando se escribe, se redacta y se firma esa acta de independencia en el Socorro, ¿se hace a nombre de este territorio? ¿Se hace a nombre de un territorio mucho más grande? Se hace a nombre de Socorro. Sí. De Socorro. Sí, pero Pues, la constitución del 15 de agosto se hace también a nombre de, pensando en qué jurisdicción. en la jurisdicción de Socorro, porque Ok. es que se hizo aquí en el Socorro y se firmó aquí en el Socorro Sí. esa constitución. No tenía unas Igualmente, pretensiones para toda la Nueva Granada. no, para nada. Sí, A ver, sí aclaremos lo siguiente. sí. En el acta de independencia se pidió y está escrita en ella, aquí en la Casa de la Cultura tenemos el documento original. En ese documento se dice que esta acta se debe pasar a los corregimientos de San Gil, de Vélez y de otras regiones de la Nueva Granada con el objetivo de que allí hagan lo propio y declaren independencias. Mire cómo se pensaba un en el espíritu emancipatorio libertorio, claro, para toda la región. libertario, Y claro, tal vez hasta más allá. claro. Inspirador. Inspirador totalmente. Socorro, a ver, en el año 2010, Sí. no hace mucho, en el año 2010, investigadores históricos, historiadores y demás acuñaron un lema que para mí sigue siendo vigente y tal vez seguirá siendo vigente por mucho tiempo. En la independencia, Socorro Primero. y Santander fueron primero. Sí. Ese lema es indudablemente cierto y es sustentable. Sí. Por muchas razones, entre otras esto del 10 de julio, pero hay muchas otras, claro, en las cuales Socorro lideró. Y si queremos decir algo, por ejemplo, recién llegados los españoles a esta tierra, 1547, aquí en la parte baja de Socorro hay una vereda que se llama la vereda 5000, sí, y una quebrada que desciende de la serranía de los Yariguíes, que también la bautizaron desde esa época la quebrada de los 5000. ¿Por qué? Porque allí murieron enfrentando a los españoles, se calculan, y lo dicen los historiadores, Horacio Rodríguez Plata lo afirma muy claramente, 5000 socorranos murieron en esa batalla, empezando la dominación española, empezando. O sea, si hablábamos de la magnitud del batallón de socorranos de 600 hombres, o sea, estamos hablando de que esa batalla de los 5000, ahí sí prácticamente estábamos hablando casi de la extinción. La diferencia de armas, sí. A ver, el cacique Chanchón. La desigualdad. La desigualdad de armas enorme entre los españoles que venían ya con armas de fuego, con espadas, con cuchillos, en fin. Y nuestros aborígenes con caucheras y con... En el mejor de los casos, lanzas. Lanzas y con, armas muy precarias en frente a la otra. Claro. Eso hizo que el cacique Chanchón, cuando llegaron por primera vez, citara a todos los demás cacicazgos y se reunieran aquí en la parte baja y enfrentaran a esos españoles. 5000. Sí. Por eso se llama hoy la vereda de los 5000. Sí. Posteriormente a ello viene a suceder ya un poco más adelante, por supuesto, lo del 16 de marzo de 1781, nuestra Manuela Beltrán. Dios, todo el proceso comunero es que aún no se ha evaluado en la historia. Perdón, profesor, la línea de tiempo. La batalla de los 5000, más o menos, ¿qué año? 1547, empezando la dominación española. Después vienen 300 años de colonia. Sí, y tenemos esa famosa y mítica fecha ya
del 16 de marzo de 1781. Claro, habiendo otros, de pronto otros Claro, es que episodios. nuestra Manuela Beltrán, y es una mujer con la cual formalmente se empieza la independencia y la libertad. Sí, Después lo va a ratificar Antonia Santos, también sí, aquí en el Socorro. sí, Entonces son eventos que en esto de la independencia, Socorro es primero, son sí. muchos los argumentos que hay que soportar en eso. Entiendo, entiendo. Bueno, perfecto. Estamos transmitiendo Editorial Comunera desde la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata. Eso. Este es el contexto. Estamos aquí en nuestro querido Socorro, en Santander, transmitiendo vía La Cúpula 98.7 FM. Aprovechamos para enviarle un saludo a todos nuestros amigos en cada una de las 22 veredas de los 64 barrios que a esta hora nos escuchan. Estamos con el profesor José del Carmen Rangel, un educador que le ha dedicado muchos años de su vida a comprender la historia, a investigar documentos, fuentes de primera mano de los cronistas, luego también revisión, por supuesto, de los historiadores de distintas épocas. Y por eso hoy es nuestro invitado especial, porque nos ayuda a entender la magnitud, la dimensión de una fecha como hoy, la que hoy se conmemora, que fue el 10 de julio de 1810. Estamos tratando de entender su importancia. Profesor, Sí. después entonces de 1781, hay unos años en que sigue precisamente el gobierno Español, con de todas. español, el virreinato, ¿cierto? Y entonces volvemos otra vez a ubicarnos en esta fecha. Este año, 1810, que termina siendo efervescente, ¿cierto? Con los episodios del 10 de julio en Socorro, del 20 de julio en Santa Fe de Bogotá, y el 15 de agosto con el acta de constitución. La primera constitución política de Colombia y de América Latina. Aquí también creo que en la Casa de la Cultura tenemos también el original de ese documento. Sí, sí, sí. Para los estudiantes universitarios de todo el país, tal, aquí están esos documentos disponibles en la Casa de la Cultura del Socorro. Y los tesoros. Son tesoros, son documentos absolutamente valiosos para la historia y para decirle a la juventud que viene de aquí en adelante en nuestro país, en nuestro Santander, en nuestro Socorro, en Colombia, que hay que estudiar la historia. Es fundamental que nuestros niños conozcan la historia. Sí. En mi concepto, para no repetir los errores, porque efectivamente en la vida de los humanos cometemos errores, Sí. pero insisto en decir que para repetir, si fuera tantas veces necesario, las cosas positivas, buenas, la búsqueda del bienestar de mi patria, de mi país, de mi terreno, de mi gente, de mi pueblo, de mi Santander, de mi Colombia, etcétera, del mundo. Buscar el bien es absolutamente legítimo, estudiar la historia y ubicarla, y si es necesario, repetirla. Digo yo en mi humilde concepto, porque es que a la juventud de hoy tenemos que estimularla para que sigamos trabajando por esta tierra que es tan hermosa, Por Colombia, supuesto, Santander. totalmente de acuerdo. Creo que desde aquí, justamente la nueva emancipación es comprender la historia, encontrar en ese espíritu, en ese ADN que está allí entre nosotros, por ese legado histórico, la construcción de ese nuevo Socorro que queremos desde esa construcción de país. Profesor, ahora hemos hablado de lo que significó la redacción de esa acta, pero también hubo unos episodios de hecho, acciones de hecho en 1810, en esos días. ¿Qué ocurrió acá? ¿Dónde se dieron los episodios cuando usted nos hablaba de la expulsión de las autoridades? Hablemos un poco de lo que fueron esos acontecimientos. Bueno, para tratar de entender entonces de la mejor manera qué pasó el 10 de julio, tratemos de ahondar un poco en los antecedentes. En Europa
dos naciones desde muchos años atrás habían impulsado la necesidad de un cambio de un régimen monárquico por una república, por un concepto republicano como el que tenemos hoy, la República de Colombia. Así Pero es. en esa época era una monarquía, eran los reyes. Murió el rey, aquí está el nuevo rey y que vive el rey. Sí. Y entonces las monarquías eran las autoridades y hacían y deshacían y se enriquecían, etcétera. Y el común del concepto de democracia no existía. Son procesos que históricamente son muy amplios, que Claro. se necesitan tratar de comprenderlos. Que no se resuelven en un día, No, en una es fecha, como un a veces proceso la historia largo. casi que caricaturiza un poco, creo yo, para hacer pedagogía. Previo a lo que se da aquí en el Socorro, hay que hablar entonces de que Inglaterra le había concedido a su colonia Estados Unidos hoy, Sí, se llamaba la Nueva Inglaterra en esa época, porque fue también colonia como la tuvo España aquí de 300 años. sí. Pero ya se había consolidado allí un proceso de independencia y Estados Unidos para ese momento ya era una república con todas las características de democracia y demás. Sí. Ellos ya se autogobernaban y los colonizadores se quedaron en Inglaterra. Correcto. Lo propio, había ya un proceso con Canadá, con Francia, porque allí en la Revolución Francesa se generan los conceptos de república. Y ellos son los que van a modificar la historia del mundo, trasladando esos conceptos, en primer lugar, aplicándolos en Europa y luego trasladándolos a otras regiones del mundo. Para el momento en que se presenta esto, aquí España había gobernado durante 300 años. De 1540, del descubrimiento de América, Sí, 1492, hasta 1810, o sea, imagínate. desde la conquista, la llamada Conquista, etapa de la colonia, conquista, primero la conquista colonia. y la colonia, por supuesto. Y España había buscado solamente sus propios intereses socioeconómico-políticos. Se enriquecieron esos españoles, empezando por su majestad, el rey, y luego todos los españoles nacidos allá en España y que llegaban a esta tierra. Sí, Tenían todos los derechos que ustedes se puedan imaginar. sí. Nuestros aborígenes fueron despojados de todos los derechos. Inclusive, para complementar un poco más, los hijos de españoles venían de allá, de la península, y que nacían aquí, en el caso de la Nueva Granada, que se llamaba la Nueva Granada, Colombia, Sí. hoy Colombia, aquí en la Nueva Granada nacían, ellos ya venían manchados de la tierra, decían los españoles de ese, y por eso se le disminuían sus derechos. El solo hecho de De haber hijos de ellos, pero haber nacido aquí, acá. dice que nacían manchados de la tierra. Dios, perdónenme todo lo que estoy pensando. Sí. Entonces, nuestros aborígenes fueron despojados de todo su proceso. Ellos, cuando llegaron los españoles, llevaban un proceso socioeconómico político en cabeza de sus caciques, en cabeza de sus organizaciones ya formales, Sí. dentro de un proceso social histórico como el común de la humanidad en todo el mundo. Tenían sus modelos. Pero al de llegar los gestión, españoles modelos con nuevas económicos. armas, con nuevos criterios, con unas ideas socioeconómico-políticas, Avasallantes. avasallaron, aplastaron, para que nos entendamos mejor, a todos nuestros americanos, y entonces 300 años viviendo en esas condiciones. Dios, hoy podemos entender un poco tal vez mejor que en ese 10 de julio de 1810 lo que se hizo fue algo absolutamente trascendental, Sí, porque el pueblo así lo quería. sí. Ahora que usted lo decía, profesor, me acordé cuando justamente conocí la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Se han descubierto relativamente hace pocos años cómo la iglesia, todos los edificios de lo que era la institucionalidad del reino español, Ujú. se construyeron
con los materiales y sobre las bases de los templos toltecas, olmecas, después posteriormente aztecas. Es decir, el aplastamiento fue no solo metafórico, sino literal. Sí, Fue, claro. Sí, la dominación española, ya dijimos, de Inglaterra, de Canadá, de Francia, perdón, y de sí, Inglaterra, de México hacia el sur, desde el Río Grande, sí, que separa Norteamérica de México, sí, desde ese Río Grande hasta la Patagonia en Chile, al sur. Toda esa fue la gran colonia española. sí. Y esos españoles en los 300 años dividieron virreinatos, Ujú, como fue precisamente el que acabas de nombrar sí, en México. Por supuesto, aquí se llamó la Nueva Granada, sí, pero también estaba el virreinato de Lima, de Perú, por claro. supuesto el virreinato de Buenos De Aires, La Plata, Argentina, de La Plata, por supuesto capitanías generales como la que de había, Venezuela. como la de Venezuela, como la de Ecuador, Sí, como la de la Nueva Granada, que a la vez era virreinato y capitanía. Y en fin, durante esos 300 años los españoles montaron todo ese proceso y los únicos, insistimos en eso, que tenían derechos eran su majestad el rey en primer lugar sí, y luego los españoles nacidos allá en España. sí. Profesor, bueno, le recordamos a quienes se conectan a esta hora a la emisora La Cúpula 98.7 y a la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook y de YouTube. Estamos con el profesor José del Carmen Rangel. Hoy el tema del día, ¿cuál es la importancia del 10 de julio de 1810 para los colombianos, para todos nosotros, para usted que nos está oyendo o nos está viendo, para nuestros hijos, porque esto debería ser una conversación familiar? Hoy qué lindo sería, profesor, que después de que nos estén oyendo, se haga una tertulia, se apague de pronto hoy el televisor y en cada familia pudiese dar una conversación alrededor de lo que son estos temas. Yo creo que nos hace más falta este tipo de dinámicas, ¿no, profesor? Sí, este debe ser un aporte que es necesario para la convivencia, porque con toda certeza nos sirve para evaluar lo malo, lo bueno, lo muy bueno, y hacerlo pertinente, que siempre en búsqueda de las cosas positivas, nunca de lo negativo, Sí, sino siempre en lo positivo de cada pueblo, de cada ciudad. por supuesto. Profesor, ya hemos hablado un poco de lo que ha significado esa relevancia que ha sido la de que se haya concebido un documento como esos en el Socorro. Eh, Mucha gente se pregunta todavía, a veces a mí me da un poco de dolor esa pregunta, pero es legítimo exponerla acá. Y es, ¿para qué nos ha servido la historia? Miren cómo estamos hoy en día. Y dicen, pero a los socorranos, ¿para qué nos ha servido la historia? ¿Usted qué le contestaría a esas personas? Yo invitaría a quien haga esa pregunta a que mentalmente evaluara qué estuviéramos viviendo hoy si esa historia no se hubiera escrito como se escribió. Correcto. Hoy, ¿en qué condiciones estaríamos? Así es. Ese imperio español, esos intereses socioeconómico-políticos llevados por esas gentes extrañas y sin dejar aquí en nuestra tierra nada. Hombre, ¿en qué circunstancia podríamos estar viviendo y conviviendo? Sí, sí. Precisamente la historia tiene esa posibilidad de reflexión para que se evalúe lo bueno, lo excelente y lo muy positivo y hacer lo que sea de Sí, lucha por su patria. Aquí, así aquí, es. aquí hay que seguir haciendo. Sí, Colombia necesita, Santander necesita, Socorro necesita de su juventud. ¿Y qué necesita? Pues tal vez no serán para nada las mismas circunstancias de 1810. No, 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 no.
Sí. 1810, hay que reflexionar hacia atrás. Hoy las circunstancias se han solucionado muchísimas necesidades. Tenemos, si quiere, evaluamos rápidamente en Socorro. Sí. Socorro es una ciudad que tiene, educativamente hablando, 3 instituciones de educación superior. En aquella época no habían, Claro. ni siquiera la primaria ni la secundaria para 1810. Y quién sabe si hubiésemos seguido como colonia, cuál habría sido el interés de educar a este pueblo. De educar a este pueblo. Aparte de eso, tenemos en el Socorro una organización socioeconómica que le permite a los socorranos vivir de la mejor manera. Lo que invito es a que reflexionáramos de cómo vivirían hace esos 213 años con lo que estamos viviendo hoy. Sí. Y no hay ninguna comparación, definitivamente. Gracias que hubo independencia, que hubo héroes que marcaron la historia de Colombia y que con su sangre, y por eso yo siempre digo que hay que respetar a quienes dieron su vida por búsqueda de unos ideales sociales, económicos y políticos para su tierra. Sí. Nuestra Manuela Beltrán, inmensa mujer. Con ella nace la libertad y la independencia cuando levanta su preciosa mano y rompe ese edicto, lo destroza y lo pisotea aquí en el Socorro el 16 de marzo de 1781. Inmenso. Sí. Era un día de mercado aquí en el Socorro, venían de todas las regiones a llevar cosas de aquí. Y por supuesto la otra mujer grande, María Antonia Santos Plata. Sí. Su sacrificio, en mi humilde concepto, ella fue fusilada el 28 de julio de 1819. Sí. A los poquitos días pasó lo de la batalla de Boyacá. ¿Por qué? Porque la muerte de esta mujer aquí en el Socorro organizó al batallón de los socorranos rabiosamente disgustados con la autoridad española por la muerte de María Antonia Santos y salen de aquí, se van hacia Oiva y llegan al puente del Pienta en Charalá. Enfrentan a un Lucas González que quería unírsele por allá a Barreiro, al español, etcétera, y no le permiten pasar. Y entonces todo ese tropel de socorranos llegan a Charalá, siguen el 8, salen de Charalá y venían bajando unos heridos soldados españoles y le dicen, señor, ¿usted para dónde va? Si Bolívar nos derrotó ayer en la batalla de Boyacá. Claro. Entonces, miren lo importante que fue que no hubiesen recibido esos 2,000 soldados o algo así, 600, claro, lo que hubieran sido, allá para la batalla de Boyacá. La batalla del Pienta debilita las tropas españolas de una manera impresionante. Impresionante. Es decir, es que hay que conocer la historia, hay que conocer la historia. La dimensión de eso, si no hubiese Saludo a Charalá. Sí, un saludo muy especial a nuestros amigos charaleños, tierra de José Antonio Galán, el gran capitán de los comuneros. Claro. Es decir, la batalla del Pienta, a mi modo de ver, muy subestimada, muy casi dejada en el olvido por muchos de los historiadores, es la que termina siendo definitiva para que ahora sí, la muy famosa batalla del 7 de agosto, Boyacá, Puente Boyacá, pues hubiese podido ser una victoria de las tropas de Bolívar. El triunfo de Bolívar en la batalla del 7 de agosto de 1819, al día siguiente de la batalla, Bolívar se va sobre Santa Fe. Sí. El virrey de esa época se entera que iba Bolívar con un ejército enormemente grande sobre Santa Fe. Sí. Huye. Y ese fue el último virrey que tuvo España en esta tierra. Tremendo. Qué importante, qué bonito hablar de estos temas. Perdónenme que me emocione mucho. No, es que nos emociona. Los socorranos que tenemos precisamente sentido de pertenencia, amor por esta tierra, pues esta historia realmente nos engrandece ante el resto de colombianos. Y no
indicar lo que ha significado el socorro para lo que hoy conocemos como Colombia. Es decir, todos esos episodios, y Socorro y el sur de Santander, porque esa batalla del Pienta, las guerrillas de Coromoro, Claro, ¿no? claro. Pues, Las guerrillas que se armaron en favor de Bolívar, de la sí, independencia, fueron enormes. sí, sí, sí. Una de ellas era la de María Antonia Santos Sí, Plata. sumamente importante. Importantísima. Patrocinadora, su Claro, familia. Financiadora. Su familia fue Su clave familia, sí, en esto. claro. Sí. Hay mucha la historia que hay. Mucha la historia que tenemos, afortunadamente. Profesor, otra cosa que a veces se olvida citar es que el famoso 20 de julio de 1810 hubo participación de socorranos. Sí. Contemos cómo fue que los socorranos están involucrados un poco en esa fecha. Sí, se tienen algunos documentos que hablan de que allí también hubo, por supuesto, supieron de lo que había pasado en Socorro. Sí. Horacio Rodríguez Plata es nuestro historiador importante. Claro. y tengo el documento de El Socorro en la Independencia, es uno de sus libros importantes. Sí. Allí él describe que efectivamente hubo relación, conocieron en Santa Fe de Bogotá de lo sucedido aquí, y es posible que haya servido de motivación, sí, a que allí también levantaran una actitud hacia esos 300 años de explotadores que habían aquí de origen español. Sí. Pero el proceso no es igual. Allí en Santa Fe de Bogotá sí es el levantamiento, pero el proceso termina en que se busca una especie de consolidación de autoridades, integrando las autoridades españolas, incluido el virrey, con los patriotas, sí, en una especie de junta de gobierno. Correcto. Que no pasó a más. Sí. Sí. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, allí hubo efectivamente eso, pero hasta ahí quedó el tema. Pero es que aquí sí quedó gobierno. Aquí quedó gobierno, aquí se nombraron, yo insisto en los temas, aquí se tenía un territorio de independencia, una población independiente, se tenían unas autoridades elegidas que gobernaban en el Socorro y por supuesto una legislación que es la Constitución, la primera Constitución del 15 de agosto. Sí. Entonces, no me cabe duda, y le digo a mis oyentes con toda tranquilidad y certeza, que aquí nació la República Libre Independiente, que solamente va a durar unos 2 años larguitos. Sí. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, aquí entra un proceso serio, formal, al poco tiempo en Santa Fe de Bogotá hay unas circunstancias que se dan y entonces Antonio Nariño se presenta, también dicen algunos historiadores, se presenta con unos 2,000 soldados aquí en el Socorro y obligan a los socorranos a vinculársele a Cundinamarca, al proceso que se había hecho en Cundinamarca. Y ahí termina, de esa manera. De alguna manera aplastan ese germen de los socorranos. Exactamente. Okay. Ahí como que termina ese proceso. Son como cohesionados para que se adhieran al proceso de Cundinamarca. Sí, sí. Y entonces ellos hacen eso aquí y obligan a las autoridades y montan un sistema bajo sus intereses y demás, que va a durar, como sí, ya se sabe en la historia, sí, muy largo tiempo, porque va a durar 1812, 13, 14, 15. Y luego aparecerían otras constituciones, otros Río Negro, temas, sí, claro. Cúcuta. Es un proceso, sí, largo que se da. Sí, por supuesto. Todo lo de Villa del Rosario. Pero entiendo, profesor, que incluso hubo, si no recuerda el nombre, no hay ningún problema, pero hubo firmantes socorranos en esa acta de independencia de Bogotá, de la de Santa Fe de Bogotá. Sí, yo el documento no lo tengo ahorita aquí, pero tengo entendido que sí. Sí. Y sería bueno que los oyentes se interesaran un poco por eso y tratáramos de profundizar un poco. En Bogotá sí, hay una institución muy interesante en temas de historia, que es precisamente la de la Casa del 20 de Julio, sí, ahí en la séptima con la Plaza de Bolívar, sí, que hay documentos importantes, trascendentales, pues ya tuve oportunidad alguna vez de estar, y efectivamente hay mucha información de tipo histórico. A mí me gustaría hacer este planteamiento, ya claro, que estamos llegando a ese punto. Sí. Qué bueno sería que los santanderianos, las instituciones educativas de
primaria, secundaria y universitaria de Santander profundizaran en conocer la historia de Socorro en el proceso de independencia, que se profundizara mucho más. Hay una persona muy importante, Armando Martínez Garnica, importantísima persona, que ha hecho trascendencia en parte de este tema, pero tal vez hace falta mucho más, que se llegue a los estudiantes, que se llegue a los niños, que se llegue para que se profundice muy a fondo con documentación. La historia se soporta con documentos originalmente que sean confiables y que digan la verdad, porque no se trata de inventar cosas y decir falacias que no corresponden. La historia, la documentación histórica es la que soporta los conceptos de los historiadores. Así es, así es. Son los documentos, y hay que buscarlos y hay que investigarlos. Como en todas las disciplinas, los datos son los que soportan las verdades. Si no, son especulaciones, son cuentos, charlas, son anécdotas. Y cada persona de pronto le agrega algo y entonces cosas que de pronto no coinciden. La narrativa oral. Sí, a hacer afirmaciones que de pronto son muy veleidosas y que no corresponden a una realidad histórica. Que entre otras, profesor, hubo una tendencia dentro de historiadores, una corriente que trató de romantizar mucho más, tal vez para hacerlo más épico, tal vez para distanciarnos un poco más de la corona, terminó también metiéndole cizañas, un poquito de exageraciones, ¿no? Tal vez haciendo más épicas algunas cosas que pudieron haber sido más prácticas. ¿Cómo explico yo esto? Sí. Cada región tiene su historia y tiene sus propios historiadores. Sí. Y entonces, si hay alguien de otra región que le interese por asuntos económico-políticos, etcétera, hacer afirmaciones que busquen elevar y desconocer otros procesos previos y demás, faltando de pronto a la verdad histórica. Entonces, eso es lo que hay que buscar que no se haga, que se ajuste siempre a los documentos, porque la historia, repito, se soporta en los documentos escritos y lo escrito está. Otra cosa es como la memoria que le cuentan a uno los abuelos a sus hijos, los hijos a la memoria, las costumbres y la tradición oral, y etcétera, etcétera, que de pronto en algunos casos podría faltar a la verdad histórica. Hay que ir a los documentos. Bueno, estamos para quienes se conectan nuevamente a esta hora. Hemos estado desde las 6:05 de la tarde conversando con el profesor José del Carmen Rangel, educador, historiador. Y ese título se lo ponemos los socorranos que lo admiramos. Gracias. Y que le reconocemos todos sus aportes a reconocer lo que ha sido el Socorro para la historia y sin necesidad de exageraciones. Sí, yo debo decirles que tengo una formación. Sí. Yo empecé mi formación académica. Soy maestro superior egresado de la Normal Nacional de Varones de Tunja. Normalista. 1968, hace ratico. Posteriormente fui licenciado aquí en la Universidad Libre en Ciencias Sociales y Económicas. Posteriormente hice una maestría en investigación y docencia universitaria. Y algunos otros cursos y seminarios relacionados con estos temas. La experiencia laboral que yo tengo ha sido la de educador. Unos 35 años en educación secundaria, primaria un poquito y luego secundaria principalmente, en los municipios de Cundinamarca. Trabajé en Puerto Salgar, en San Bernardo, en fin, en Bogotá. Por supuesto, aquí en Santander tuve la oportunidad de trabajar en algunos municipios, en el caso de Simacota, en el colegio de Simacota, Pablo Antonio Obando, por supuesto en Oiva, en la escuela industrial, y principalmente pues trabajé aquí en el Socorro, en secundaria, en la Instituto Técnico Industrial del Socorro,
principalmente. En el COAM tuve oportunidad de trabajar algún tiempo, poco, pero sí lo hice. Incluso en el colegio universitario tuve también oportunidad de trabajar algo, un poco de tiempo. Y por supuesto, mi gran oportunidad que tuve en la Universidad Libre de trabajar unos 20 años como educador en la Facultad de Educación. Entonces, con todos estos argumentos y mis estudios académicos me han permitido formarme algunas ideas que mal haría yo en no transmitirlas, Sí. sino que me he Las dedicado ha a ello. dedicado a compartir, a ser un divulgador. Actualmente, ¿qué estoy haciendo formalmente para Sí, contarle a mis oyentes? claro. En primer lugar, formo parte de la junta directiva de Paso Televisión. Y a través de Paso Televisión, Se tiene un programa. tengo un programa desde hace Sí. 4 años que me lo ideé, que es mío, y le puse el título de Historiemos la historia. Yo invito a que quien quiera subir a las redes, YouTube. en YouTube, allí se encuentran muchos programas. Mi nombre es José del Carmen Rangel y el tema Historiemos la historia. Y allí encuentran mucha organización, mucho tema de estos temas que tantos años he grabado, porque yo grababa un programa para cada semana ¿Ya no lo está sobre haciendo historia. semanal? Pues ¿Le han bajado a la periodicidad? Okay. No he grabado últimamente, pero Sí. estamos recogiendo programas de 1, 2 o 3 o 4 años atrás y los estamos llevando porque la historia y la documentación que se da en cada programa es totalmente confiable y segura. Por eso, en este momento estamos aquí en Paso Televisión, cada semana se sigue trabajando. Aprovecho para decirles que los martes a las 7 de la noche pueden escuchar mi programa con repetición los miércoles a las 8:30 de la mañana y los sábados a las 5 de la tarde. Se Escuchar repite el y tema. ver. Lo que pasa Escuchar y es ver. que el profesor José del Carmen, claro, como tiene una narrativa tan interesante y uno se envuelve oyéndolo, él los invita a oírlo, pero es un programa de televisión. Sí, sí. Sí. También hace parte, corríjame, de la Junta Directiva de Directiva la Casa de de la la Casa de la Cultura, Cultura, donde estamos hoy donde estamos hoy, transmitiendo. soy vicepresidente de la Casa de la Cultura y a través de estas dos instituciones hemos colaborado, tratado de colaborar con muchos aspectos y en lo académico, y esto para mí, la Casa de la Cultura es una de mis actividades fundamentales. Claro, es un bastión muy porque, importante. claro, hay que mantenerla y ojalá que los socorranos, después de que nosotros ya no estemos, sigan manteniendo esta institución con tantos años que lleva. Que entre otras, en 1954 fue concebida como la primera casa museo en Colombia. En Colombia. Sí. Creada por Horacio Rodríguez Plata. Sí, es que Horacio Rodríguez Plata ha sido uno de esos socorranos universales, digo yo, a la altura de un maestro Óscar Rodríguez Naranjo, Sí. de Saturnino Ramírez, de un compositor como José A. Morales, en el término, en el mundo de la historia. Horacio Rodríguez Plata tiene una talla muy importante dentro de los historiadores colombianos. Por eso es que la Casa de la Cultura honrosamente lleva su nombre. Lleva su nombre, claro. Aquí en El Socorro. Bueno, pues hemos estado en este nuevo episodio, nuevo programa de Editorial Comunera, a través de la emisora La Cúpula 98.7 FM. No sin antes compartirles una idea. ¿Sabe qué, profesor? Sí. Yo me sueño con que esa Cenicienta que ha sido para muchos la historia y esa otra que se llama la cultura sean las que rediman a nuestro Socorro. Y para eso, ¿sabe qué me sueño? Que tramitemos un proyecto de ley para convertir a Socorro, que hoy es un municipio de 6ª categoría, es decir, estamos a la misma altura de Condoto en el Chocó, a quien les enviamos un saludo si están viéndonos a través de YouTube y de Facebook, pero de los municipios más pequeños y también más menos favorecidos económicamente. Si logramos esta idea, pasaría Socorro a ser un distrito histórico y cultural. Qué hermosa idea. En lo que yo humildemente pueda colaborar,
estaría dispuesto a hacerlo de Sí, una y otra manera, hacer lo que sea necesario, porque es que, verdad que eh, la historia, hoy, para mí y para muchos sí, socorranos, la historia mueve la economía de Socorro. sí, Los turistas, lo principal parte económica de Socorro no son industrias, fábricas, sí, etcétera, es el turismo. Y los colombianos y extranjeros que vienen a Socorro vienen por la historia. sí, sí. Entonces, qué bueno consolidar más esa historia, que se organicen mejores las cosas, que se establezcan unos conceptos en el común de los socorranos, Sí. que ojalá los niños, que el común, que el que vende en la plaza de mercado allá, que le comente a sus turistas y que le oriente y que le diga y le informe. Igualmente en los almacenes, el que lustra el calzado, etcétera. Es decir, Que nos volvamos guías todos de nuestro socorro, exactamente. que todos podamos hablar con propiedad, no que nos convirtamos en historiadores, pero que todos tengamos al menos, entre comillas, un libreto básico que Asumido a podamos la tener, verdad con claro, respecto, desde la claro. verdad, desde los datos, pero que podamos dar una orientación y, claro, remitir a aquellas fuentes, a los guías profesionales, a instituciones como la Casa de la Cultura, por ejemplo, a Ujú, la misma academia. Imagínense el programa de turismo de la Universidad Industrial de Santander, el único ujú, en Colombia de su ujú. naturaleza, que haya una formación docente. Y con otra idea fantástica que ha surgido con Cámara de Comercio, la Universidad Libre y FENALCO Sur, que es el tema de la cátedra de la Socorraneda. Si todo Enorme. eso lo potenciamos, hacemos eventos culturales, de historia, traigamos foros académicos, donde nos volvamos la meca de la historia en Colombia, yo creo que podemos hacer cosas fantásticas y van a justificar que en el Congreso de la República nos aprueben ese proyecto de ley. Qué importante fue lo que acabó de pasar hoy aquí en el Socorro, Sí, porque estuvieron comprometidas muchas instituciones en celebrar este 10 sí, de julio, sí, desde la parte militar, policía, ejército, etcétera, hasta las instituciones educativas y otras instituciones comprometidas en celebrar el 10 de julio, sí, así que es. fue un evento muy bonito, que es digno de que se dé a conocer y que se publique de la mejor manera, porque es que eso es lo que, digamos, que hace que la gente siembre conciencia. Sí, Yo quiero hacer, con todo respeto, y asumo esa responsabilidad, adelante, profesor. yo quiero hacer un pequeño llamado de atención, si fuera posible llamarlo de esa manera. Yo lo dije en un programa anterior, Socorro tiene unas 2.000, 3.000 viviendas, casas, ¿cierto? En todos sus barrios donde vivimos los socorranos, 3.000, 4.000 viviendas, no sé cuántas. Pero qué bueno que hoy se hubiesen izado 3.000, 4.000 banderas en Sí, el Socorro. sí. Y desafortunadamente, cuadras y cuadras enteras donde solamente había una bandera o no O habían. no había. Entonces, yo sí quiero decirle a los socorranos que esto es lo que tenemos que Sí. tratar de hacer de la mejor manera. Qué bonito que no faltara una bandera en el Socorro, Tenemos que que cuando estimular, sale un niño de su casa sí, vea su pueblo transformado y cubierto colorido con las con esas banderas, banderas que son enormes, hermosas. que es un homenaje a los que lucharon por lo que tenemos Sí, hoy. sí, sí, sí. Y entonces, que ojalá para el año entrante estas afirmaciones que estamos pidiendo y lo demás, que la gente lo lleve a cabo, que por lo menos hicemos la bandera los días cívicos, Sí, porque por es que esto supuesto. no solamente el 10 de julio, por supuesto viene el 20 de julio y el 7 de agosto, y en fin, los días cívicos que están establecidos como tales, que lo hagamos, pero por supuesto aquí lo del 10 de julio, que es como Sí, es que lo nuestro, esa mínimo. lo Le cuento mismo. que yo pongo la bandera del Socorro el 20 de julio, el 7 de agosto. Eso. Yo pongo la 12 del de Socorro, octubre, no pongo la de Colombia. eso, sí, Sí, Socorro, qué bonito, muy bien. sí. Bueno, profesor, pues nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
No, yo lo único que digo es a usted, gracias por tenerme en cuenta y siempre que yo pueda colaborar Claro que sí. con la vida de mi Socorro, de mi Santander, de mi Colombia, hay que hacerlo y uno debe Sí, hacerlo espontáneamente sin intereses económicos. sí. Segundo Yo no día, gano ningún dinero en Paso Televisión por no, formar allí claro. parte de todo esto. Nunca Lo hacen cobro por por mi amor al programa de socorro. historia, Historiemos la Historia, nunca le cobro a Paso Sí, Televisión. Allá yo lo hago voluntariamente y por supuesto en la Casa de la Cultura le trabajo con todo el amor del mundo. sí. Entonces, no son los intereses económicos, No, porque claro. afortunadamente soy educador y tengo una pensión y Sí. puedo decirlo Nos mueve así. es el amor al socorro. Bueno, ya aquí doña Carmen, la hechicera de los botones, me está haciendo ojitos y de esta manera terminamos nuestro programa de Editorial Comunera en emisora La Cúpula 98.7 FM, transmitiendo desde Socorro, Santander. Hoy con nuestro tema, ¿cuál es la importancia del 10 de julio de 1810 para los colombianos? Nos vemos y nos oímos el próximo lunes aquí, Editorial Comunera. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Uy.